Pensamiento del día sábado 2 de agosto. Confianza en la providencia. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Esta palabra nos introduce en la relación personal que el apóstol tenía con su maestro. Una relación maravillosa que le permitía dominar todas las situaciones, incluso las más difíciles. Gracias a Jesús, que vive en él, San Pablo sabía andar escaso, o sea, sabía afrontar las situaciones de pobreza y de indigencia en las que podía caer, con una fe y una valentía indestructibles. San Pablo sabía que la indigencia momentánea no es otra cosa que un aspecto de la cruz de Jesús, de la cual, si uno la abraza, brota el céntuplo prometido en el Evangelio, en bienes materiales y aún más en bienes espirituales. Esta palabra es de máxima actualidad. Al afrontar el problema económico, es fácil caer en dos actitudes extremas diametralmente opuestas al espíritu del Evangelio. Por una parte, en los momentos de estrechez, es fácil dejarse llevar por una angustiosa preocupación por el mañana, por la desconfianza. Por otra, cuando las cosas van bien, es fácil dejarse llevar por la autosuficiencia y el egoísmo. ¿Cómo poner en práctica esta palabra? Sabiendo ser pobres y sabiendo ser ricos como San Pablo. Sabremos ser pobres si ante las dificultades económicas ponemos nuestra confianza en la providencia del Padre Celestial, pero también ocupándonos en emprender todas las iniciativas que podamos, pero sin preocuparnos porque la preocupación demostraría nuestra poca fe. Sabremos ser ricos si usamos las posibilidades económicas de que disponemos tal como nos sugiere la justicia y la caridad para construir la verdadera fraternidad cristiana. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de octubre de 1987. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de Vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34.